Saludamos a todos los que nos visitan por medio de YouTube o Facebook. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos este domingo otra vez. Así Dios lo ha querido. Y los saludamos a cada uno de ustedes este domingo. Hoy es abril 27 del 2025. El título de este mensaje otra vez va a ser Florecerá la vara del varón que yo escoja, que se basa en Números 17, capítulo 17, verso 5. Es interesante ver, ¿verdad?, la floración, ya que estamos hablando de florecer. Es interesante ver la floración de las flores en primavera, después del invierno. No sé si ustedes se han fijado, pero es algo bonito de mirar que después del invierno podemos ver que los rosales empiezan otra vez a dar rosales, que en el invierno muchas de las veces no lo hacen, pero ya con el clima que tenemos aquí en California a veces puede ser un poquito confuso. Pero hay estados donde el frío es tan tremendo que las plantas no producen como aquí en California. Aquí en California es un poquito confuso, pero hay estados donde no se mira eso. Y las plantas parece que ya murieron, las plantas parece que ya no tienen vida hasta la primavera. Empiezan a florecer, empiezan a demostrar que hay vida. Y nos damos cuenta de esto también en el cine. En el cine, no que yo estoy de acuerdo con Hollywood, porque no lo estoy. En la película de ficción El Señor de los Anillos, como ustedes se acuerdan de esta antigua película que salió en los 90, parece que fue El Señor de los Anillos, nos damos cuenta que Gandalf, ¿verdad? Era uno de ellos que parece que demostró muerte y también después revivió. Y revivió con mucho poder para poder ejecutar lo que él iba a ejecutar. Aún hasta el cine tomó esto como un ejemplo para el mundo mirar, aunque el mundo está ciego, el mundo no mira estas cosas. Sin la ayuda de Dios, puede las cosas estar enfrente de ellos y ellos no lo van a ver. ¿Por qué? Porque solamente es con el poder del Espíritu Santo que uno puede entender estas cosas y todo queda de que sea Dios el que lo haga así. ¿A dónde voy yo con todo esto? Bueno, pues estas son evidencias a lo que nosotros podemos llegar a confiar y creer en la resurrección. Cuando nosotros miramos la Biblia, nos demuestra de que hay una resurrección después. Y hoy, este domingo, en esta mañana, vamos a seguir un poquito con este tema. El propósito que tengo ahora no nomás es predicar la Biblia o predicar la verdad o nomás tener el anhelo de predicar, sino que tengo yo ahora en mi corazón de predicar a Cristo. Yo creo que muchas iglesias ya no predican a Cristo, predican otras cosas. Ya muchas cosas han sofocado el mensaje de Cristo. Pero yo quiero en este tiempo estar predicando con el tema de Cristo, que nosotros podamos conocer más de Cristo, dónde nació, su vida, su estilo, su doctrina, los milagros y todas las cosas que Él hizo. Queremos conocer al que hemos confiado, que es la única salvación. Y vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a ir a Primera de Corintios y mirar esta pequeña revelación que el Señor nos revela en las Santas Escrituras. Vamos a leer aquí en Primera de Corintios en el capítulo 15. Y vamos a ir al verso 35 hasta el 50. Del 35 hasta el 50, vamos a leer lo que el Espíritu Santo hoy nos va a enseñar. Este es Dios el que nos habla a través de su santa palabra. Y cuando lo tengan, ¿verdad? Pueden, ¿verdad? Decir amén los que estemos aquí. Primera de Corintios 15, verso 35 al 50. Y así lee la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que
una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otras en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos, y vamos a utilizar un poco nuestras Biblias hoy, ¿verdad? Pero queremos tomar notas de esta preciosa doctrina que tenemos delante de nosotros, ¿verdad? La resurrección primeramente es fundamental, o sea, esencial, es esencial. La resurrección no podemos nosotros ignorar esta doctrina, sino que tenemos que mirarla así, porque sin la resurrección, entonces todo lo que hacemos sería en vano. Sería como cualquier religión que no tiene ningún poder más allá de la eternidad. Entonces la resurrección es fundamental, o sea, esencial, necesario. Y Pablo escribió: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dos cosas vanas, ¿verdad? Surgen si no hay resurrección: nuestra fe y nuestra predicación, que es el Evangelio, las buenas nuevas, si lo podemos decir así. Todo esto se deshace al momento de que nosotros llegamos a ver que no existe ninguna resurrección. El Evangelio pierde su valor. No hay buenas nuevas que podamos decir nosotros que podamos predicar, porque las buenas nuevas es el Evangelio, y el Evangelio es que Cristo Jesús resucitó, que Él resucitó de entre los muertos, que Él es las primicias, que Él fue la evidencia de que eso va a acontecer. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, entonces vano es, estamos solamente perdiendo el tiempo, estamos como el mundo, y mejor surgiría, ¿verdad?, lo que Pablo nos aconseja: vivamos, bebamos, ¿verdad? Comamos, bebamos, porque mañana ya nos vamos a morir. O sea, no hay vida ya después. Y lo lógico sería: vamos a gozar la vida lo máximo que se pueda, porque no hay ya más futuro después, ¿verdad? Pero como hay resurrección, eso ya cambia después. Aunque no explícitamente, miramos alusiones o referencias directas a la resurrección. Miramos, hermanos, ahora sí vamos a ir a la Biblia, miramos 3 en el Antiguo Testamento, y esto es todo lo que nosotros podemos encontrar. 3 alusiones que se hallan en Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso 21, donde lee: Dios mío, te ruego
que hagas volver el alma de este niño a él. Aquí nosotros miramos una oración de un profeta que pide por este niño que había muerto, y nos damos cuenta nosotros del resultado después en el verso 22 de Primera de Reyes 17, donde dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuando nosotros miramos estas evidencias, miramos nosotros que la fe era de que Dios era el que había devolvido esa alma a ese cuerpo que había estado muerto. Esta oración se escuchó, y no vayamos a querer hacerlo el día de mañana y querer ir a querer tratar de levantar un muerto, porque quizás no va a funcionar. Ahora sería algo necio de querer creerlo y hacerlo. Pero este es un ejemplo del poder de Dios, y nos queda a nosotros solamente con la ayuda del Espíritu Santo creerlo. Porque yo le voy a decir algo, si nosotros no tenemos la fe que Dios nos ha dado, esto lo miraríamos como un cuento, lo miraríamos como algo que no es verdad. Pero este es un acontecimiento que aconteció, entonces se requiere fe, creerlo. Entonces no piense que es tan fácil decirlo con lo que yo le digo a usted, sino que se requiere también creer lo que está escrito aquí, que aconteció. Nos damos cuenta también de otros casos donde vemos en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 34, si usted puede anotar eso, ese es el segundo, y el tercero sería Segunda de Reyes 13, verso 21, donde miramos así alusiones, ¿verdad? No directas, pero que nos demuestran que pueden ver posibilidades de que haya una resurrección. Como también podemos mirar también arrebatamientos donde algunos no miraron la muerte. Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2:11, miramos estos dos acontecimientos donde estos dos hombres no miraron la muerte, sino que usurparon eso. Y miramos nosotros que muchas de las veces hablamos así, lo decimos, ¿verdad? Que la muerte no hay remedio para ello, no hay medicina para la muerte. Pero en este caso, aquí nos demuestra la Biblia que pueden ver grandes posibilidades de que podemos escapar, no todos, porque no quiero que usted vaya a pensar que vayamos nosotros a escapar. Puede haber una grande posibilidad de que sí, como puede haber una grande posibilidad de que no vamos a escapar la muerte y que un día la vamos a ver. Pero aquí vemos nosotros en Génesis 5, capítulo 5, verso 24, donde lee, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí miramos un hombre que fue arrebatado, miramos un hombre que no miró la muerte, miramos un hombre que vivió larga vida, y miramos también las posibilidades de que esto puede pasar, de que Dios tiene el poder de hacerlo. Aquí miramos el poder de que puede una persona resucitar, en el otro caso, pero aquí podemos mirar que también hay casos donde hay personas que pueden escapar de la muerte. Están las posibilidades abiertas para que Dios pueda hacer eso, porque la Biblia también dice, no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces, ¿estas posibilidades pueden ser? Sí, pueden ser y pueden acontecer, y creemos que hay esta esperanza y que va a acontecer. Pero como les estaba explicando a los niños el viernes, la Biblia se estaba componiendo en el momento que este Génesis había escrito. Entonces todavía quedaba mucho para escribir, quedaban muchos acontecimientos que tenían que acontecer para llegar al advenimiento de Cristo y las profecías concerniendo Cristo. Muchas cosas tuvieron que ocurrir. Más de 2000 años pasaron para que Cristo pudiera, ¿verdad?, manifestarse como Dios hombre. Miramos también profetas que nos dejan también, ¿verdad?, impactados. Miramos el profeta Ezequiel con la visión imponente, asombrosa es lo que quiero decir, de una resurrección nacional, Ustedes ya han escuchado de esta visión, quedamos impresionados en lo que Dios le hizo ver a este profeta. Ezequiel 37, 1 al 10 nos demuestra la visión, y esta es una resurrección nacional.
Porque estamos hablando de que estamos explicando aquí una nación muerta, que no existe, una nación estancada. Pero aquí el profeta Dios le revela de que esta nación iba a revivir otra vez, que Dios iba a levantarlos de la muerte. En esta visión le dio una esperanza al profeta Ezequiel. Ezequiel 37, verso 1 al 10, nos deja la esperanza de que hay resurrección. Esto es para el creyente, como también para el impío. Los dos van a resucitar. Quiero corregir esto yo también, porque la Biblia nos demuestra, conforme Daniel, de que también el impío va a resucitar, pero su destino no va a ser tan gozoso como el del justo que está en Cristo Jesús. Job también tuvo la fe en la resurrección, y quiero darles yo estos pasajes para hacer la base. Esta es la base, este es el cimiento donde vamos a edificar. Aquí es donde vemos nosotros el fundamento, que no es Cristo, el fundamento son los profetas. El apóstol Pablo nos corrige rápidamente. Muchas de las veces nosotros tenemos, ¿verdad?, cometemos el error en decir o proclamar que Cristo es el fundamento. No, el fundamento son los profetas y los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia. Cristo es la piedra angular de este fundamento. Sin Él no iba a poder ver más que nosotros somos las piedras vivas que van conectadas a esa piedra angular que es Cristo Jesús. Pero otra vez, Job, capítulo 19, verso 23 al 27, nos demuestra la fe. Este es declarado uno de los más antiguos libros que pueda tener la Biblia. Génesis no fue el más antiguo, fue Job, para que, en caso de que usted pensaba que era Génesis, no vamos por edades, no vamos por años, ¿verdad?, para empezar con el primer más antiguo libro, sino que se ha entendido de que Job es el más antiguo libro. Y él en ese tiempo había la fe de que había una resurrección. El salmista, Dios lo inspiró también para creer en Dios, de que Dios lo sacaría de entre el ambiente de mortandad. Y damos cuenta aquí en el Salmo 49, hermanos. Y quiero leerlo, no quiero pasar este Salmo 49, verso 15. Pero Dios redimirá mi alma o mi vida del poder del Seol, o sea, la muerte, porque Él me tomará consigo. Fíjese bien la esperanza que tenía este salmista. Es un verso, pero este verso habla fuerte para demostrarnos la fe. Nos damos cuenta que esto no termina allí. También sigue otra vez con el profeta Isaías. Y quiero leer aquí también Isaías 25. No quiero excluirlos de escuchar aquí la palabra del Señor. Isaías 25, verso 7 al 8, dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Aquí miramos una esperanza que el profeta Isaías declara de que Dios destruirá la muerte. Esta era una esperanza para todos los creyentes de este pueblo. La nación, la promesa fue para toda la nación, pero desafortunadamente solamente los que creían la promesa eran los únicos que podían tomar beneficio de ella. Miramos también Daniel, después de Isaías, ¿verdad? Miramos Daniel. Y Daniel es muy claro y nos deja también a nosotros también impactados. Él es el que nos revela a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa a Daniel. El Espíritu Santo nos revela por medio de Daniel en el capítulo 12, verso 2, y lee: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida, qué bueno, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
nos damos cuenta, ¿verdad?, que queda una esperanza para el que está en Cristo Jesús, un gozo, una alegría, estar en la presencia de Dios sería lo más precioso que el hombre anhela, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios, distanciado de todo pecado, sería la más grande victoria de estar distanciado del pecado. Aquí el pecado es una de las más grandes distracciones. Podemos nosotros, hermanos, ser estudiosos, estudiar la palabra de Dios, pero noto que hay momentos donde eso tiene una pausa y regresamos otra vez a lo que es del mundo. Pero en el cielo será un gozo pleno, puro, para siempre y para siempre y para siempre, hermanos, para todos. Y Daniel nos demuestra aquí la resurrección. Y quiero aclararlo otra vez. Va a haber una resurrección para el que está en Cristo y va a haber una resurrección para los que no están en Cristo. Desafortunadamente es una, como dice la Biblia, para vergüenza y confusión para los que no estuvieron en Cristo Jesús. Será de vergüenza, será de pena. Y luego la Biblia dice perpetua, o significa que no cambiará, ya no va a haber cambio, ya no va a haber oportunidad ya más para el alma de poder reconciliarse con Dios. Hoy, dice Pablo en la palabra, en la Biblia, hoy es el día de salvación. Mañana no es para nosotros hacerlo para mañana lo que hoy podemos hacer. Esa es la importancia de la salvación. Desafortunadamente el mundo, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender por qué el mundo deja esto para el día de mañana. Porque es el mundo. No es importante para el mundo, es algo que no tiene de mucha importancia. Para pues el mundo dice, mañana iré, mañana lo haré, pero los que somos del Señor sabemos muy bien que eso es jugando con nuestras vidas, porque estamos hablando ya entrando a la eternidad, en el estado que nos hallemos, ya no puede haber cambio. Dios nos demuestra por medio de parábolas, ¿verdad? Cuando le demostró parece que fue a uno que estaba pidiendo ir al seno de Abraham. Dios no se lo permitió y se le mostró que había una profundidad para no permitir poder entrar a ese gozo. Pudo verlo, pero no pudo entrar allí. Pudo mirar que ahí se estaban gozando, pero la Biblia nos demuestra, ¿verdad?, que él no pudo entrar allí. Daniel afirma esto, el injusto como el que está en Cristo Jesús resucitarán. Esto quede siempre en mente, ¿verdad? No pensemos que quedamos nomás con que nosotros, sino que también el impío un día va a resucitar. Otra cosa muy interesante, ya para afirmar esto, y ya si lo dijo Jesús, ya quedó claro que es. Lucas 20, Él es la suprema autoridad porque Él es Dios hombre, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, verso 37, es por la gracia del Señor que veamos esto, dice la Biblia que Jesús dijo, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y luego dice el verso 38, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¡Qué poderoso es eso! Ya entonces podemos entender el significado de esos dos versos, que la enseñanza está ahí clara. Dios no es Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Hay resurrección. Esto es algo increíble, impactante, de lo que esta Biblia, que es la verdad, la palabra de Dios. Hay muchos libros. Y podemos decir que al lado de la Biblia hay otros libros que también han sido muy leídos, muy estudiados, pero esta es la única que es verdad, la Biblia, la palabra de Dios. Entre todos los libros más famosos, escritos de mucho grande valor, la Biblia siempre ha sobresalido. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Nos dice que esto es verdad, hermanos.
Cuando yo miro la naturaleza, me demuestra de que, ¿verdad? Me lleva a hacer la pregunta, ¿quién hizo todo esto? En un momento de conciencia, que estamos conscientes, porque claro, a veces la mayoría del tiempo estamos inconscientes hasta que después nos fijamos. Con la ayuda de Dios, volvemos en un minuto una conciencia donde miramos todo y hacemos la pregunta, ¿quién es el que hizo todo esto en realidad? La Biblia es la que nos demuestra que es Dios el que lo hizo todo. Yo me quedo impactado en los beneficios que Dios nos ha dejado. Yo me quedo impactado en ver toda la creación. Digo, es algo tremendo cuando yo miro los alimentos que comemos, los sabores que los alimentos, ¿verdad?, podemos tener para beneficio nuestro, para poder nutrir nuestros cuerpos, cómo la tierra puede producir todas estas nutriciones para nosotros poder vivir largo tiempo y un tiempo muy saludable aquí en la tierra que Dios crió. Es algo increíble cómo la Biblia nos explica, claro, aunque el mundo llega a rechazar estas cosas, cómo el hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer a la imagen de Dios por medio del hombre. Nos damos cuenta nosotros cómo Dios pone todo en orden y cómo el mundo ha distorsionado toda la Biblia, la ha distorsionado. Y la iglesia sigue a veces distraída con otras cosas. Regresando para atrás a este tema, era aceptada en el tiempo del Señor Jesucristo como artículo de fe, ¿verdad? Creer en la resurrección. Miramos en Juan capítulo 11, verso 24, uno de los discípulos que creían en la resurrección, que se llamaba Marta. Marta fue un discípulo del Señor y la Biblia dice en el verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección. Ahora usted dirá, bueno, pues esto era común entre el pueblo judío, ¿verdad? Que todos creían y todos, ¿verdad? Creían de que iban a resucitar. Bueno, no es cierto, porque había un grupo que había escuchado de la resurrección, pero se les hacía difícil creerlo. Se les hacía difícil creerlo. ¿Y quién eran esos? Esos eran muy fácil, los saduceos. En Mateo 22, 23, miramos este grupo de hombres, ¿verdad? Esta secta, como se les llama, ¿verdad? Que no creían en la resurrección. Miramos aquí que dice en Mateo 22, 23, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Fíjese bien que en Hechos, en la historia de la iglesia, así como es llamada, en Hechos capítulo 23, miramos nosotros también algo muy interesante. Miramos nosotros aquí un ejemplo que causó división entre ellos. Aquí en el verso 6, en el verso 8 del capítulo 23 de Hechos, la Biblia lee y dice, aquí está el Señor revelándonos lo que pasó. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, dice la Biblia, se produjo disensión, o sea, división, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y luego dice el 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Cuáles hayan sido las razones? No sabemos. Ellos tenían una razón en no creer en la resurrección, cuál haya sido. Así fue. Sabemos bien principalmente, ¿verdad?, que es Dios el que nos ayuda en estos casos donde nosotros no podemos a veces o donde nos cuesta poder entender estas cosas, como nuestro hermano Alex estaba explicándonos ahora. Si el hombre no mira, ¿verdad?, lo que la Biblia le enseña concerniendo la caída del hombre, el hombre no siente la necesidad de arrepentirse ante Dios.
Pero mirando eso, ¿verdad? Creyendo lo que la Biblia nos enseña, el hombre mira de que está necesitado y que necesita arrepentirse lo más pronto posible, en verdad, para que así Dios pueda, ¿verdad?, después aceptarlo en su eternidad. Es interesante mirar esto, porque es triste mirar una infelicidad aquí. Es triste mirar la pobreza, la enfermedad, los sufrimientos, el dolor, la enemistad, las guerras, la avaricia. Todas estas cosas es feo mirarlo, pero existe aquí en el mundo. Y qué triste va a ser si después de esta vida sigue esa misma miseria, esa misma desilusión, ese mismo sentir por toda la eternidad. Pero qué bonito es poder tener en nuestros corazones la esperanza de que, aunque estas cosas pasen aquí en la tierra, haya guerras, haya avaricia, haya sufrimiento, haya dolor, haya divisiones, haya odio, haya contienda, haya homicidios, it's okay, no importa, porque nosotros los que estamos en Cristo Jesús tenemos la esperanza de un día estar donde Cristo está. Él nos ha prometido esto y queda precioso de verlo porque consuela nuestros corazones de que hay una esperanza. Y nos debería de también eliminar el temor a la muerte. Nos debería de eliminar el temor a la muerte. Este es solamente con la ayuda del Espíritu Santo que yo creo nos da el valor de afrontar la muerte con mucho valor por la razón dada de que tenemos una esperanza de encontrarnos con Cristo Jesús. Él le ha prometido no al mundo, porque el mundo no tiene promesa, el mundo está destituido de la gloria de Dios, pero el Señor le ha prometido a los que han creído en Él de recibirlos en gloria donde Él está. Vosotros estaréis conmigo. Parece que estamos mirando eso en el Evangelio de Juan. Miramos el Evangelio y todas estas posibilidades se hacen posibles porque Cristo resucitó de entre los muertos y sí existe una resurrección. El apóstol Pablo nos deja el ejemplo más fácil de una semilla. Una semilla no crece siendo una semilla, sino que una semilla produce un cuerpo y ese cuerpo es lo que sale a ser. Y nosotros cuando miramos la semilla primero antes de poder producir el fruto y poder ser lo que es, tiene que primero ¿qué? Morir. Y después de la muerte viene lo que viene después. Entonces ahí nos demuestra que hay una esperanza, aunque moramos en este cuerpo regresa para atrás al polvo. Nosotros vemos que Dios nos ha dejado la promesa que del polvo nos llamará. Regresaremos para atrás a nuestros cuerpos, los que estamos en Cristo Jesús, recobraremos fuerzas para regresar. No habrá, hermanos, tumba que nos pueda sostener. No habrá profundidades que nos puedan dejar a mero abajo para no poder salir. Dios nos levantará. Ya el corazón no vamos a necesitarlo. Ya la sangre no va a necesitar a fluir. Y quizás ya no vamos a necesitar tampoco ni oxígeno, pero vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, resucitados y viviendo como estamos ahorita en este momento. Ahorita necesitamos nuestro corazón. Ahorita necesitamos nuestra sangre, ahorita necesitamos el oxígeno, pero el Señor nos ha prometido que eso no va a ser necesario cuando Él resucite nuestros cuerpos de entre los muertos, porque esto es un misterio que queda todavía pendiente. La Biblia nos demuestra ejemplos. Cuando nosotros vamos a esto, los ejemplos se hallan y las promesas también se hallan en Primera de Corintios capítulo 15. Pablo el apóstol nos deja ejemplos que estuvimos leyendo hace ratito y también nos deja las promesas que constituyen una base para la revelación que Dios le había revelado a Pablo. Este es el cristianismo, hermanos. Este es el valor de este cristianismo. Cuando Dios nos concede y nos da conciencia y estamos conscientes a lo que estamos, nos apenamos delante de Dios cuando el Señor dice que si nosotros nos avergonzaremos de Él en este mundo, como Él le llamó, adúltero,
Él se avergonzará de nosotros, hermanos, cuando recobramos conciencia de esa vergüenza, por en caso de que lo es. Hermanos, esto es triste, porque no deberíamos de avergonzarnos absolutamente de ninguna forma de las cosas de Dios ante este mundo, porque este mundo Dios lo llamó adúltero y pasajero, vano, que es algo que nomás es por un tiempo solamente. Aquí en el mundo hallaremos muerte, desgracia, guerras, batallas, divisiones, enfermedades, prosperidades temporales, porque así es, las prosperidades, prosperamos por un tiempo y ya después se acabó todo. Tenemos tantas cosas y al final de cuentas yo he mirado a muchos, no a muchísimas gentes, pero yo creo que con más de 10 que he visto tener y luego después a la muerte llevarse nada, con eso yo quedo claro de decir, todo lo que ganamos, todo se va a perder, todo se acaba, aún hasta nuestra salud se va también después. Lo más importante que nos vamos a llevar sería nuestra alma que está en nuestros cuerpos. Eso yo creo que es lo importante. ¿Dónde va a ir la alma que está aquí en esta casa, en este tabernáculo? ¿Dónde iré yo pasar la eternidad? Eso hago yo la pregunta. ¿Dónde irá mi alma a pasar la eternidad después de que este tabernáculo ya se canse y ya no pueda combatir en contra de todos los enemigos que tengo dentro de este tabernáculo? Esa es la pregunta que yo hago. Esta doctrina es notable y no solo por su plenitud y espiritualidad, sino también por lo alejada que está de las concesiones filosóficas. ¿Hablando de qué? Hablando yo concerniendo a no creer en la resurrección o creer en otra forma, en otras clases de resurrecciones. Yo quiero darles dos ejemplos de dos grupos que creen en la resurrección o que creían en la resurrección, que no era nomás Cristo el que habló de la resurrección, sino que hubo otros grupos en la antigüedad que creyeron en la resurrección, estos que estaban más acercados al inicio, cuando apenas estaban las cosas desenvolviéndose, ¿verdad? No quiero usar esa palabra evolucionándose, pero quiero usar esa palabra donde estábamos todos creciendo, llenando el planeta, llenando descubriendo muchas cosas. Yo le quiero decir algo, que toda la tecnología que nosotros hemos tenido ahora no ha sido más de 100 años en la que la hemos hallado. En estos últimos 20 años hemos llegado a avanzar en una velocidad tan alta y tan grande a todo lo que hemos visto. Y el conocimiento es muy común cuando antes no lo era así. En los tiempos anteriores, en los tiempos, ¿verdad? Antes de esta grande tecnología, antes de estas cosas que estaban surgiendo ahora, había una grande cantidad de ignorancia, había mucha ignorancia. Las escuelas tomaron un grande lugar, viendo la historia, tomaron un grande lugar en instruir al pueblo a leer. El propósito fue para las escuelas, conforme a lo que yo he visto en la historia, el propósito más que todo fue para que leyeran la Biblia. Las escuelas se iniciaron en las iglesias protestantes, para inculcar a los niños la palabra de Dios, pero ¿cómo lo iban a poder hacer si ellos no sabían leer? Entonces esto fue en menester de enseñarles a escribir, enseñarles a leer, enseñarle las matemáticas, siempre no olvidando la base de la creación, porque así nos llamábamos, uh, los de la creación, los que creían en la creación, en un creador. Ahora ya es muy distinto. Pero regresando para atrás a esta filosofía, me doy cuenta yo, hermanos, de que había los griegos, ¿verdad? La filosofía griega es una de ellas. Pretende que el alma es preexistente, el alma que está en el cuerpo, ¿ok? Esto era
no es en la Biblia, estos son los griegos filósofos, esto no es algo que Cristo hizo, habló, no, esta es la filosofía griega, ¿ok? Los griegos filósofos creían ellos, ¿verdad?, de que había un alma y que el cuerpo era el vaso en donde estaba el alma. Fíjese, esto es algo muy interesante. Era inmortal para vivir eternamente y que podía el alma también vivir, ¿verdad?, independiente del cuerpo. No necesitaba el alma no necesita vivir, o sea, la alma no necesita el cuerpo para vivir, eso es lo que quiero dar a entender. La alma no necesita el cuerpo para poder vivir, no, el cuerpo es el que necesita el alma. Entonces, la filosofía griega creía esto. Pero no había Cristo en la esperanza de ellos. Entonces, ¿qué pasaba con esa alma? Quizás ellos pensaban, ellos decían, esa alma pues se va a un mundo espiritual, y ahí ellos buscaban otra clase de interpretación en la filosofía, ¿verdad? Pero ellos creían esto, hermanos. Ellos creían también en la resurrección. También había un grupo que se consideraba como los herejes de los primeros siglos, los maniqueos. Los maniqueos son, ¿verdad? Este fue otro grupo. Pero este grupo es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Tomen nota de esto. Los maniqueos y la filosofía griega son dos partidos totalmente diferentes, dos partidos diferentes. Bueno, los maniqueos, lo que ellos creían ellos creían en la alma y creían también, ¿verdad?, que se podía separar del cuerpo, pero aquí está la cosa. La cosa es de que ellos creían que el cuerpo era malo y por eso la alma era mala. Entonces, por esa razón, el cuerpo, siendo malo, el cuerpo tenía que morir, el cuerpo merecía castigo, el cuerpo merecía morir y la alma ser liberada de toda la maldad que este cuerpo lleva. Eso tiene mucho sentido porque podemos decir nosotros, es cierto, puede ser, porque somos movidos a pecar, quebramos la ley, hay odio, hay rencor, hay guerras, hay avaricia y todas esas cosas. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Y podemos decir que es válido lo que ellos quizás creían, pero no es. La razón dada porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Entonces, no podemos nosotros decir que esta carne es mala, porque Dios no la crió mala, Dios la crió y todo lo que miró Dios dijo era bueno. Quedó aprobado por Dios todo lo que Él crió que era bueno. Entonces, ¿esta doctrina de los maniqueos es válida? No, no es válida. ¿Es válido creer que la carne puede tener potenciales malas? Bueno, el pecado es el que nos ha afectado, pero no viene en la carne, o sea, no vino en el paquete. Cuando Dios creó al hombre, a Eva cuando Dios creó a Adán y a Eva en esa orden, Él los creó a los dos en una forma buena, les dio su imagen. Los crió en un estado de inocencia, no había pecado, no había necesidad de cruz, no había necesidad de evangelio, no había necesidad de gracia, no había necesidad de misericordia, porque nadie había pecado. Nadie había pecado, entonces todo lo que Dios les daba a ellos por la inocencia que ellos llevaban, Dios les dio todo eso, les dejó un simple trabajo, una tarea tan sencilla y tan simple. ¿Cuál fue? De solamente cultivar la tierra, de cultivar la tierra. La meta era solamente de cultivar la tierra, plantar árboles, plantar plantas, hasta que llenaran todo el planeta y todo el planeta lo hubieran hecho ellos un paraíso como el Edén. El plan era de llevar el Edén a todo el mundo. Ahí es donde vemos el Evangelio, el Edén. El Edén era un pequeño jardín. El Señor le dijo, de este jardín tú lo vas a cuidar, lo vas a cultivar, vas a administrar todo lo que hay en él, todo lo que yo te he capacitado en hacer, tú lo vas a hacer. Adán era un hombre perfecto, hermanos. Si nosotros queremos imaginarnos a Adán, Adán era un hombre de lo perfecto que pudo haber vivido. Su altura era perfecta, su fisonomía era perfecta, su cuerpo era perfecto, todo era perfecto. Era un hombre fuerte, totalmente, me imagino, de los más fuertes que pudo haber visto. Él era un hombre fuerte con la fuerza quizás de Sansón. Y era un hombre
capacitado para correr muchas millas, era un hombre capacitado para hacer tareas largas, era un hombre que también se cansaba, claro, pero era un hombre, porque no había pecado, fue el primer hombre, fue un hombre que todas las hermanas se hubieran derritido solamente en verlo a él, porque era un hombre perfecto. Eva, igual, ella era un 10. Y yo no estoy hablando de una mujer que era un 10, ¿verdad? En lo espiritual, era un 10 también en lo físico. Era muy atractiva, me imagino que era una mujer muy bella, muy atractiva, con todas las cualidades, ¿verdad? Que llama la atención de un hombre como viceversa Adán. Todas las atracciones que la mujer busca en un hombre, ahí estaban en Adán, ahí estaban en Eva. Eran unos seres perfectos porque Dios los había hecho así. Eso es lo que creemos nosotros, porque fueron los primeros hombres, los primeros seres humanos que habían aquí y que existían. Pero desafortunadamente el diablo sabía esto, los probó, y ahí había un arbolito. Tenían todos los árboles, póngase a pensar qué sonzada era esta, ¿verdad? Como decimos nosotros los mexicanos, había muchos árboles, muchas plantas. El Señor dice, no toques este nomás, toca todos los que tú quieras, comas de todo, come plátanos, come manzanas, come duraznos, come zanahorias, come lo que tú quieras. No había moscas, no había cucarachas, no había ratas que estaban ahí sirviendo como pestilencia. No había nada de eso, era un paraíso, el mundo era un paraíso, el Edén era un paraíso, no habían estas cosas, yo no creo que lo existía. Las moscas no existían, ¿por qué? Porque no había muerte. ¿Qué iban a comer las moscas? Si habían moscas, quizás se comían otras cosas, no sé qué, pero no creo. Y el Señor le dice, no toques ese árbol, lo toca. Después de tener todo lo que tuvo, la tentación fue tan grande, fíjese, que esa mujer miró ese árbol y dijo, ¿qué hay en ese árbol que Él no quiere que toquemos? Me imagino que el diablo la estuvo trabajando así. Y miró el interés en ella y el diablo dijo, aquí está la clave. Pero ya todo estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Todo estaba en el plan de Dios, sí, todo estaba en el plan de Dios. Esto no era algo que nomás así aconteció y que Dios dijo, oh, ¿ahora qué hago? Mira lo que pasó. Espíritu Santo, mira ahora qué hacemos, como dicen algunos predicadores. No, ya Dios ya sabía esto. Como les digo, Dios tenía que revelarse Él quiso revelarse a la raza humana, a todo el hombre, a toda su creación como misericordioso, pero no iba a poder mostrar misericordia si no hubo pecado. Él quería demostrar su gracia, pero no iba a poder demostrar gracia si no hubo personas indignas de no recibir lo que Dios quiere para ellos. Fíjese ya. Entonces, esto es algo interesante. Concluyendo ya. Así miramos la creencia en la resurrección, las alusiones en el Antiguo Testamento como los profetas que confiaron, tuvieron el anhelo, las visiones, miraron que están en la Biblia, como Pablo, que aquí lee en segunda de Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y no termina allí. Fíjese lo que dice segunda de Pedro 1, verso 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué me quiere decir la Biblia ahí? La Biblia me quiere decir ahí de que todo lo que está escrito en la Biblia no fue del hombre, fue de Dios, porque después en el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es impactante, porque todos los libros han sido escritos por el hombre, pero la Biblia rápidamente excluye esas cosas para demostrarnos a nosotros que aquí en este caso no fue así. En este caso, el que inspiró al escritor a escribirla fue Dios. No fue una flor, no fue un arco iris, no fue el mar, no fue mi novia que me hizo escribirle un precioso libro a ella, una poesía, ¿verdad? Porque a veces los novios se inspiran
Y hay algunos que son muy buenos para escribir sus expresiones y expresan unos poemas tan preciosos que, wow, se quedan las mujeres, las hermanas impactadas con estas cosas, que ellas fueron la inspiración, el motivo para motivar al hombre a escribir tal cosa. El motivo, los labios, los ojos, el cabello, su figura, su manera de ser, su hablar, todas estas cosas sirven como motivos para inspirar al hombre a escribir. Aquí en este caso la Biblia dice, el motivo fue Dios. Él fue el que inspiró al hombre a escribir la bendita palabra de Dios. Y en esta bendita palabra de Dios encontramos la resurrección, que es Cristo Jesús. Él es las primicias, Él es el principio de la gran cosecha que vendrá después, para que nosotros podamos confiar. Entonces, esto hace todo válido. Vamos así a ponernos en pie en esta tarde y así vamos a terminar, pero antes de eso vamos así a cantar un himno en el nombre del Señor. Y concluimos así con con este mensaje hoy en esta mañana, ¿verdad? Bendito sea Dios de la resurrección.